Bueno, pues ahora sí comenzamos, chicos. Sean todos bienvenidos a esta primera sesión de esta semana. Bienvenidos a todos los conectados el día de hoy. Sí, sean todos bienvenidos. Si es tu primera sesión, pues bienvenido también, ¿verdad? Ojalá que logren lo más, que saquen todo el provecho posible para que puedas adquirir todos los conocimientos para tu examen de admisión, ¿verdad? Y no sin olvidar que pues también tienes que cerrar bien tu ciclo escolar en la preparatoria y aparte también está el proceso de registro al examen, ¿ok? De la cual, bueno, como siempre les he dicho, cuentan con nuestro apoyo para quien lo requiera o lo necesite, estamos ahí para servirles, ¿ok? Y pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy con este tema dentro del área del español, ¿verdad? La comprensión lectora, chicos y chicas, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. En sí, pero, ¿qué entendemos por comprensión lectora, muchachos? A ver, platíquenme. ¿Qué es comprensión lectora? A ver, alguien que prenda su micrófono y me diga. ¿Qué entendemos por eso? Pues básicamente es comprender lo que estás leyendo Exactamente. eh, en un texto, entender de qué estás hablando, de qué trata, de comprender cuáles aspectos son más importantes y más que nada comprender lo que estás leyendo y no nomás leer por leerlo. Exactamente, porque a veces leemos por leer, ¿verdad? Y no entendemos de lo que se leyó, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, obviamente la comprensión lectora, digo, ya para la edad que tienen ustedes y pues obviamente un servidor, ¿verdad? Ya tenemos cierta experiencia en la comprensión lectora, pero cuando empezábamos a leer, cuando éramos más pequeños, ¿verdad? Sí, no leíamos con una comprensión, sino simplemente aprendíamos a leer solamente, ¿verdad? Sí. Ya conforme fuimos avanzando, ya empezamos a ser más capaces de tener esta habilidad un poquito más avanzada, ¿verdad? Y hoy por hoy, bueno, a veces creo que hasta ciertos puntos, en ciertos niveles de académicos se queda estancado esta comprensión lectora porque ya no seguimos leyendo, ¿sí? Sino simplemente lo que nos dicen que hagamos, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero realmente la comprensión lectora pues como cualquiera, es una habilidad, ¿verdad? Es una habilidad que tú vas a adquirir conforme vas practicando más tu lectura, ¿verdad? Aquí, bueno, ¿cuántos de aquí les gusta leer? A ver, comenten. Profe, Díganme, perdón, una pregunta. ¿En qué díganme, página díganme. estamos? ¿Perdón? ¿En qué página estamos? Pero, excelente pregunta. Página 19, perdón. Página Gracias, 19. profe. ¿Sí de nada? Sí. A ver, entonces, Alberto dice que sí le gusta leer. Muy bien, Alberto. ¿A alguien más le gusta leer? Ay, ven cómo somos poquitos a los que les gusta leer. También a Damaris dice que le gusta leer, ya van dos, ¿verdad? Yo era antes así como ustedes, no me gustaba leer, ¿verdad? Pero ya después, conforme pasó el tiempo, pues, empecé a leer porque, pues por necesidad, si tú quieres, porque por gusto también, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí. Y esa comprensión lectora, cuando apenas se te hace o que quieres aprender esa habilidad, sí, al principio a lo mejor batallas para comprender ciertas lecturas, ¿no? Sí, pero hoy por hoy, pues bueno, ya muchos de ustedes pues ya leen y comprenden, ¿verdad? Sí. Obviamente, en la medida de respetar todo lo de los signos de puntuación, signos ortográficos, ¿sí? Va a ser también tu capacidad de comprensión lectora, porque obviamente acuérdense que todo eso de los géneros semánticos y la gramática tiene mucho que ver para que entendamos y comprendamos bien una lectura, ¿sí? ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a empezar por planteamiento didáctico, chicos, ¿sí? Y vamos a empezar a ver aquí qué es leer. Pues leer es una actividad, ¿verdad? Pues, digamos, un verbo, ¿verdad? Yo leo, tú lees, etcétera, ¿verdad? Sí. Y aquí vienen algunas teorías, ¿no? Tres teorías que dicen que lo que es la lectura, ¿verdad? En las últimas décadas, sí. Y dice aquí que es un conjunto, voy a meter un poquito más aquí el tamaño para que se pueda ver un poquito mejor, para ustedes también. Dice aquí que es un conjunto de habilidades, ¿verdad? O mera transferencia de información. Yo creo que sí está claro, ¿no?
¿sí? Como les dije ahorita, es una habilidad o una transferencia de información. De lo que tú estás leyendo hacia lo que tú estás recibiendo como conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? También se dice que es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. O sea que interactuamos pensamiento y lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque ciertamente cuando estamos leyendo, obviamente en voz alta, ¿verdad? Si nuestro lenguaje, no, incluso también en voz baja o en tu mente, ¿verdad? Tu lenguaje está interactuando con tu pensamiento porque está empezando a razonar, a pensar, a reflexionar y toda la información que está recibiendo de esa lectura que tú estás leyendo, ¿no? ¿Sí? Es un proceso de transacción entre el lector y el texto, ¿sí? Es una transacción. Una transacción es un intercambio ¿de qué? De conocimiento entre el lector y lo que tú estás leyendo, básicamente. Y esto es leer, chicos. Esto es leer, ¿sí? Leer un texto, leer un libro, leer alguna actividad, leer lo que tú quieras leer. Eso es leer. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué es un texto? ¿Qué significa comprender un texto? ¿Verdad? ¿Sí? Ya sabemos lo que es leer. Obviamente, entre más leas, más se te va a dar esta habilidad de comprender, ¿verdad? A veces, por ejemplo, hay textos que te dicen, es que no entendí lo que dice este texto, ¿verdad? Sí, y lo vuelves a leer. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de comprenderlo mejor o de entenderlo mejor. O no sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? No sé, a mí sí me ha pasado, sobre todo a los que leen, a los que les gusta leer, que lees un libro una vez, ¿verdad? Sí. Y de repente ya lo acabaste de leer, pasa cierto tiempo, lo vuelves a leer y resulta que encontraste cosas nuevas que no encontraste la primera vez que lo leíste. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Y así pasa en la lectura, porque a veces nuestra capacidad de razonamiento a veces va más allá en la segunda vez que lo lees, ¿verdad? ¿Sí? Igual también entre personas diferentes, una persona lee un libro y otra persona lee el mismo libro, pasa lo mismo. Una persona va a entender y comprender ciertas cosas de ese libro que la otra persona. A lo mejor la otra persona no está ¿cómo se dice? Tan avanzada esa habilidad de la lectura, ¿verdad? ¿Sí me explicó? ¿Sí, chicos? ¿Sí entendemos esa parte, chicos? ¿Sí o no? Pregunto. Sí, profe. Ok. Ahora, para la primera teoría significa tres cosas, ¿sí? Bueno, aquí dice que cada teoría representa un modo diferente. Bueno, vamos a hablar de comprender un texto. ¿Qué es la comprensión de un texto? Aquí está, la comprensión o habilidad para comprender explícitamente, ¿sí? Explícitamente, que ponen aquí en tamaño para que se vea completo aquí. No se puede comer. Ahí está, bueno, un poquito más. Detalle, ¿sí? La comprensión o habilidad para comprender. ¿Qué página vamos? Es que se me fue el internet y me tuve que reconectar. Es la misma página, página 19, ¿sí? ¿Sale? Ah, ok, gracias. Sí, y todavía no avanzamos más, estamos en la lectura, ¿verdad? Bueno, estamos en la parte de qué significa comprender un texto. Y decimos, se dice, aquí lo que está sobremarcado, dice que es la comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en un texto. Obviamente sabemos que los autores que hacen un libro, un texto, ¿verdad? ¿Sí? Tienen cierto objetivo sobre lo que quieren transmitir. ¿Sí? Y entonces eso es lo que también con nuestra lectura debemos de ser capaces de comprender explícitamente lo que te quiere decir ese texto, ¿verdad? ¿Sí? Y dice aquí también que la interferencia o habilidad para comprender lo que está implícito, ¿sí? O sea, para entender y comprender lo que está explícito, ¿estamos de acuerdo? Y también dice que es la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto. Obviamente también así como leemos un texto, digamos que somos calificadores de, oye, a veces decimos, es que este libro no me gustó, ¿verdad? Y las ideas y el propósito del autor, tenemos que ser capaces de hacer esto también. Y eso es lo que es comprender un texto. Ahora, así como nos gusta leer o no nos guste leer, digo, tenemos que reconocer que existen diferentes tipos de textos, ¿sí? Y aquí, bueno, los diferentes tipos de textos, ya dependiendo el objetivo de lo que quiera transmitir el autor de ese texto, ¿sí?
Hay diferentes tipos de textos como los narrativos, los descriptivos, ¿sí? Los expositivos, los argumentativos, los textos poéticos y los textos científicos, periodísticos, gráficos, esquemas y mapas. Y te fijas, son diferentes tipos de textos que tenemos, ¿sí? Los narrativos, como dice su nombre, pues básicamente es la narración de algo, de hechos, la narración de una anécdota de un personaje, ¿sí? La interpretación de intencionalidades también es lo que dice aquí. Esos son los textos narrativos, ¿sí me explico? A veces nos confundimos estos textos narrativos ¿dónde están? Con los argumentativos, ¿sí? Con los argumentativos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y luego están los textos descriptivos, que básicamente dice aquí que retener datos, establecer relaciones, esquematizar, sacar ideas centrales, inferir significados. Es como dar cuenta que descripción de algo, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante esquemas, mediante datos importantes, mediante ideas centrales. Básicamente es un texto descriptivo. O sea, cuando estás describiendo explícitamente, cuando estás describiendo algo, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Y luego vienen los textos expositivos, como su nombre lo dice. Yo creo que está entendible, ¿no? Cada tipo de texto, ¿no? Sí. Básicamente es detalles aislados y coordinados, ¿sí? O sea, detalles específicos para coordinar algo, ¿sí? Seguir instrucciones, resumir y generalizar, establecer relaciones causa y efecto, ¿sí? Básicamente es lo que hacen los textos expositivos. Ahorita más adelante vamos a ver una relación que están los expositivos con otro tipo de significado, ¿sí? Y luego están también los argumentativos, como su nombre lo dice, es argumentar, ¿sí? Dice aquí que es diferenciar hechos de opiniones, interpretar intencionalidades, deducir significado de imágenes y metáforas, interpretar sentimientos, intencionalidades, etcétera, etcétera. Ah, no, esos son poéticos, pero me equivoqué. Esos son los, esto ya no me sonó, esto ya no me sonó a argumentativo, sí, esto ya es otra cosa. Sí, no, los textos argumentativos nada más son esto, diferenciar hechos de opiniones, interpretar intencionalidades, básicamente, ¿verdad? ¿Opiniones de qué? Pues de algún tema en particular, ¿sí? En particular con el fin de a lo mejor pudiera ser, ¿por qué no? De convencer de algo a alguien, ¿verdad? ¿Sí? O sea, con ciertas intenciones se hacen esos textos, ¿sí me explico? ¿Sí? Bueno, entonces, y luego siguen los textos poéticos, que básicamente es deducir significado de imágenes, metáforas, ¿verdad? Ya ves que a veces existen así como que, ¿cómo se dice? Cuando te cuentan una historia con un fin, ¿sí? Y esas son metáforas, ¿no? O también puede ser interpretar sentimientos, intencionalidades. ¿Qué sentimientos? Pues cualquier tipo de sentimiento, ¿verdad? Que sean textos poéticos, usualmente los relacionamos con textos poéticos de amor, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Sale? Entre ellos, pues bueno, aquí existen muchos textos poéticos. Romeo y Julieta es uno de ellos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sale? Romeo y Julieta, no sé si alguien ya lo leyó. ¿Sale? Y luego están los textos científicos, ¿verdad? Entre otras, dice establecer relaciones, esquematizar y formular predicciones. Básicamente lo científico, como su nombre lo dice, está enfocado a lo científico, ¿sí? Un libro de, no sé, de anatomía, es un texto científico, ¿sí? Y muy seguramente dentro de ese texto científico vas a encontrar muchos esquemas, algunas, vas a observar que hay relaciones de ciertos puntos entre otros puntos, ¿verdad? Y básicamente esos son los textos científicos, ¿no? Textos periodísticos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Sí, su nombre dice aquí que son obtener ideas principales, captar sentido global, ¿sí? ¿Para qué ideas principales? Pues para darlos a conocer en un texto periodístico, ¿sí? Con un fin global, o sea, darlos a conocer para todos, ¿ok? Y los gráficos, esquemas y mapas, ¿sí? Que como su nombre lo dice, para qué sirven las gráficas, esquemas o mapas? Para entender algo que a lo mejor no entendemos en forma de lectura, pero sí lo entendemos en forma gráfico, en forma de esquema, en forma de mapa conceptual, ¿sí? ¿Sale?
a través de los símbolos, de la recolección de datos, ¿sí? Para ponerlos en una gráfica. Sí, aquí siempre les hago el ejemplo de cuando leemos un libro, ¿verdad? De un autor, ¿verdad? Sí, por ejemplo, La Cabaña, es un libro, es un libro también que está muy padre ese libro, ¿sí? Que después vimos que La Cabaña salió del cine, ¿sí? Y algunos dirán, no, está mejor el libro. Y sí, definitivamente está mejor el libro, ¿verdad? Sí, el libro, pero algunos lo entendieron mejor gráficamente, como en la pantalla grande, ¿verdad? Sí. Entonces, así les ejemplifico de esa forma, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sale? Bueno, entonces, estos son, quedamos que los tipos de textos que podemos tener, ¿sí? Dentro ahora sí que en la clasificación de los textos, ¿verdad? Recuerden que venimos de qué es leer, ¿sí? ¿Qué es la comprensión de textos? Y la comprensión de textos, digamos que lo podemos clasificar en los tipos de textos que tenemos ahorita aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué es ahora, en los tipos en los textos o cualquier tipo de texto, a veces hay información, chicos, que ciertamente sí va incluida, pero hay otra información que no está de forma directa incluida, pero está de forma indirecta incluida. ¿Sí? Y esto es la información explícita e implícita, perdón, ¿sí? Por ejemplo, la explícita dice que son ideas que el autor transmite de una forma directa, fíjate bien lo que dice aquí, y clara en un mensaje oral o escrito, o sea que sí te está diciendo de forma directa la información que quiere transmitir el autor, ¿verdad? ¿Sí? Y la implícita es la que viene escondida, fíjate, vamos a leerlo. Ideas que el autor no comunica, ahí está, ¿verdad? De forma directa, sino sugerida. El lector deberá leer entre líneas y captar la información de acuerdo a la comprensión que el lector tiene, ¿verdad? Sí. No suministrada expresamente. Y aquí es donde a veces, fíjense bien, esto que viene aquí, chicos, implícito, viene en los ejercicios del examen, ¿sí? Que vienen, en muchas lecturas vienen cosas implícitas, pero no escritas de forma directa. Sin embargo, si te hacen preguntas de de lo que viene implícito. El problema es de que si lo lograste captar y comprender esa lectura, pues vas a poder contestar esa pregunta. Y ojo, digo, no es para que se espanten, ¿eh? Lo más les estoy diciendo lo que es, ¿ok? Y ojo, viene tanto en inglés como en español, ¿sí? La comprensión lectora viene tanto como en inglés como en español, ¿ok? Entonces, obviamente, si en español a veces batallamos, ¿verdad? Para entender esta información implícita o explícita, ¿sí? Imagínate en inglés, ¿sí? Bueno, obviamente quienes dominan el inglés, pues, no batallan, ¿verdad? Porque sé que hay muchos alumnos que sí dominan la comprensión lectora en inglés, ¿verdad? Pero entonces aquí ¿qué nos da esta habilidad de entender lo implícito? Definitivamente la práctica de la lectura para tener una mejor comprensión ¿de qué? De la información que viene implícita y explícita, ¿verdad? Básicamente. Recomendaciones, pónganse a leer, chicos. Pónganse a practicar la lectura, ¿ok? Preguntas hasta aquí, comentarios. A ver, comenten. Por mi parte no hay dudas, profe. Gracias. Muy bien, excelente. Ok, intención. Ahora, todos los textos, así como vimos los tipos de textos, cada uno tiene una intención, ¿sí? Cada uno tiene una intención, ¿sí? Por ejemplo, digo, aquí viene un rollo. Básicamente, por ejemplo, un texto científico, ¿cuál es su intención? Un texto poético, ¿cuál es su intención? ¿Sí? Y aquí, bueno, ya depende mucho del autor del texto, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere transmitir? Obviamente hay diferentes tipos de textos, libros, lecturas, o sea, que ya en base a ello, pues hay para todos los gustos, ¿verdad? Sí, hay para todos los gustos, ya dependiendo del tipo de lector que tú seas, ¿sí? Pues es lo que tú vas a adquirir, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando una persona escribe un texto, lo hace con una intención y esto puede consistir en informar, narrar, convencer o simplemente comunicar. Un tema puede ser escrito o tratado de diferentes formas. Todo depende de la intención o finalidad que se tenga.
Aquí yo agregaría también algo más, que un tema puede ser entendido y comprendido de diferente forma, dependiendo de nuestra capacidad de comprensión que tengamos. También pudiera agregar yo esto, ¿verdad? ¿Sí? Si el tema es tratado con la intención de dar a conocer, o una noticia, o informar algún suceso, si es periodístico, si es con la finalidad de vender una idea, un producto, o dar a conocer algún lugar, es publicitario, ¿sí? Si se aborda empleando lenguaje poético, usando metáforas, el texto será literario y se explican conceptos científicos. O sea, ok, perfecto. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de un texto científico. ¿Sí? Fíjate bien. Lo voy a leer, ¿sí? Dice, mariposa monarca. Danaus plexippus, mariposa migratoria del norte de Estados Unidos de América y Canadá. Realiza un impresionante recorrido de más de 4,000 kilómetros para llegar a Zitácuaro, Ocampo y Angangueo, en Michoacán. Desempeña una importante función en la polinización de la gran variedad de plantas. Esto es un texto científico, ¿sí? O sea, ¿qué me está dando a conocer aquí? ¿Qué es lo que es la mariposa monarca? ¿Cómo se llama en su terminología científica? ¿Verdad? Los kilómetros que recorre, qué es lo que hacen, que me habla acerca de la función de la polinización, de lo que hace la mariposa monarca, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, vamos a leer del mismo tema de la mariposa monarca, pero en un texto publicitario, ¿sí? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que nos ofrezca un texto publicitario de la mariposa monarca? A ver, platíquenme. No lo lean, ¿eh? Más díganme, ¿qué me puede ofrecer un texto publicitario de la mariposa monarca? Por un lado, la mariposa monarca, por ejemplo, su relación con México podría estar relacionado a una época del año. Entonces, podría un texto publicitario respecto a la mariposa monarca se enfocaría más en mostrarle su atractivo, porque es importante su llegada, Ok. lo que tiene de especial. Pudiera ser, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Profe, Dígame. yo diría, bueno, o sea, también creo que podría ser como, no sé, bueno, es que no sé si se aplica en este texto, A ver. pero que sea como, bueno, creo que no es publicitario, pero igual, alguna manera pues de cuidar como a la mariposa monarca. O sea, a lo mejor ese vendría siendo más como convenciéndote, pero no creo que sea tanto publicitario. O sea, Ok. pero podría dar, como dijo mi compañero Alberto, o sea, algunos productos que estén relacionados con la mariposa monarca o incluso no sé si las venden, no sé si también las vendan en algún lugar o si simplemente vivan en la naturaleza o cosas por el estilo. Ok, está bien, digo. Ahorita vamos a ver dónde entra eso, así como me lo dijeron ustedes, ¿sí? Pero fíjense bien el ejemplo que trae aquí para ubicarnos un poquito más de un texto publicitario. Fíjate bien lo que dice, ¿eh? Dice, visita Michoacán y sus monarcas, ¿sí? Es como, por ejemplo, un anuncio de esos, visita las playas de no sé dónde, ¿verdad? ¿Sí? Aquí te está diciendo, visita Michoacán y sus monarcas. Ya de entrada, que nos están diciendo que nos invitan a que lo visitemos, ya sabemos con las primeras palabras, nos dice que es un texto publicitario, ¿sí? Zitácuaro, Campo y Angongueo te esperan para que disfrutes de un paisaje inigualable. Encontrarás todos los servicios que necesites. Texto publicitario. ¿Ya vieron cómo es un texto publicitario? ¿Sí? ¿Sí, chicos? O sea, Sí, maestro, Sí, sí, profe. sí. que vayamos a conocerlas a las mariposas monarcas, ¿verdad? Sí. El turismo, y obviamente, ahora sí que como promoviendo el turismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sale? ¿Ok? O no sé, así como dijiste tú, creo que sí te entendí bien, la verdad, no sé, Paloma. Algún tipo de producto, pero bueno, esperemos que no, ¿sí? O algo que hagan las mariposas que se pueda vender. Y fíjate que tenemos ahora este producto que proviene con ahora sí que acabando la mariposa monarca, no, a lo mejor algo que la mariposa monarca produzca y que a lo mejor eso nos pueda servir a nosotros y que eso lo estén vendiendo sería un texto publicitario, ¿sí me explico? ¿Sí? Ok, un texto literario de la mariposa monarca
¿cómo sería? Sería como un cuento, ¿no? ¿Ok? Un cuento, si no me Pudiera ser equivoco. un cuento, un tipo cuento, ¿sí? Ya, fíjate, vamos a ver el ejemplo que viene Ah, aquí. profe, iba a decir otra cosa. A ver. También podría ser como algún texto inspirado en la mariposa. También, aparte de un cuento, también podría ser como poema o algo así. Exactamente. Pero sí es la idea. Es correcto, las dos están bien, ¿sí? Fíjate, Profe, y en el caso del caligrama también lo podrían aplicar. O sea, que sea un texto literario o un caligrama. un caligrama, pues es que mientras tenga ese fin, o sea, es que tú puedes hacer cualquier texto del tipo que tú quieras. Obviamente, algunos vas a batallar para cambiarlo, ¿verdad? Pero sí, en este Es que, caso, ¿mande? ajá, es que aquí bueno, a mí se me hace muy fácil este tema de la diferencia entre los textos, porque Sí. básicamente es agarrar cualquier tema, ya sean las mariposas en este caso, o no sé, cualquier otro animal, cualquier otra persona famosa, o no sé, un artista, ¿Mm? y depende de lo que te lo van pidiendo, Sí, este, tú le vas dando forma al texto. exactamente, así es. Entonces, yo tenía una duda porque podría ser también, o sea, estoy de acuerdo con Paloma, un texto literario es todo aquel que sea, no sé, ya sea un poema, un cuento, todo que sea como tipo fantasía, de forma gramatical o de Ujú. forma, ¿cómo se dice? Forma literaria y forma, ¿cómo se dice cuando le das belleza a las palabras? Se me fue la palabra. Con versos, o no sé, ¿verdad? Como retórica, o sí. Sí, Sí. retórica. Entonces, creo que es eso nomás. O sea, Todo eso que están diciendo es literario. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sale? Tú hace rato decías que un caligrama es una composición poética. ¿También? ¿Sí? ¿Ok? Si estamos de acuerdo, chicos, chicas? ¿Sí? Aquí viene un ejemplo, dice. Fíjate, lo voy a leer. Dice, con colores atravesados de luz que invaden los bosques sombríos, llegan cada año por cientos y miles las monarcas para continuar con el milagro de la vida. Pues está así como que muy poético, ¿no? Sí, ¿sale? Con su revolotear de las alas al alegrarse el zumbido del aire, con su pregonar a cantar y vivificar los dones y frutos de la tierra. Y pues sí, sí suena así como que texto literario, ¿no? ¿Sí me explicó? ¿Sí, chicos, chicas? Sí está claro, yo creo esto, ¿verdad? Está sencillo. Sí, profe. Ahora, ¿y cómo sería un periodístico? Imagínate un periodista haciendo un texto relacionado a la mariposa monarca. ¿Cómo sería antes de que lo vean? sería como una noticia sobre algo que hizo o algo que pasó. Pudiera ser, muy bien. Exactamente. Pudiera ser una noticia de algo que sucedió con la mariposa, que algo que les hicieron, algo que ellas hicieron, no sé, ese tipo de cosas. Y sí, efectivamente, por ejemplo, dice aquí María del Carmen Muñiz, Rangel, corresponsal. ¿Qué es corresponsal, chicos? Zitácuaro, Michoacán, ¿verdad? Corresponsal es la reportera, ¿no? ¿Sí? Zitácuaro, Michoacán, 15 de octubre. Este año Michoacán ha tenido más visitantes que en años anteriores. De todas las partes de la República, millares de personas llegan a conocer el santuario de la mariposa monarca, como es conocido el lugar donde llegan miles y miles de mariposas. Si te fijas, es un texto periodístico, lo está dando a conocer un corresponsal, un periodista, para que me entiendas, ¿sí? Básicamente es esto. Preguntas de los tipos de texto, chicos. Pues sí, el objetivo de esto, ¿sí? Preguntas, dudas. Para pasar a lo que sigue, ¿sí? Fíjate, todo esto que estamos viendo, dices tú, bueno, ¿a poco todo esto va a venir así como que en el examen? Pues no, no a lo mejor así tal cual lo que es en cada tipo de texto, sino que te van a poner a ti los textos. Y tú tienes que identificar qué tipo de texto es. ¿Sí me explico? ¿Sí? Yo creo que con eso no van a batallar. Bueno, entonces, vamos a la siguiente. Dice, ¿qué es un propósito? Bueno, más bien, ¿cuál es el propósito de un texto? Pues ya sabemos que es llevar la información que el autor del libro pues quiere transmitir, ¿verdad? ¿Sí?
Pero en sí, el propósito del texto dice aquí que la comunicación es un proceso mediante el cual transmitimos y recibimos información con determinado propósito o intención, perdón, ¿sí? En todo acto comunicativo interviene siempre un emisor, un receptor, ¿verdad? Y el mensaje que se transmite a través del canal de comunicación, ¿sí? Por esto trataremos el propósito de la intención. Ahora sí, el propósito o intención que manifiesta el autor a través del texto puede ser tanto informativo, fíjate bien aquí, propósito e intención. Aquí ya no es que sean tipos de texto, sino aquí ahora, de los tipos de texto, ¿cuál es el propósito e intención que tienen los textos? ¿Verdad? ¿Sí? Uno es informar, otro es persuadir, otro es prescribir, ¿sí? Informativo, pues dar a conocer, ¿verdad? Añadir nuevas ideas, conocimientos, creencias del lector, ¿verdad? El persuasivo, si desea modificar ideas, conocimientos o creencias del lector para lograr un cambio en su comportamiento, de persuadir, ¿verdad? Sí, de intentar convencer, como su nombre lo dice. Persuadir es intentar convencer, ¿sí? En el cambio de comportamiento o de idea, ¿verdad? ¿Sí? Y el prescriptivo se busca regular la conducta del lector al presentar nuevas pautas de acción o modificar acciones, es decir, busca darte así como que indicaciones de lo que tienes que hacer para cambiar una conducta o cambiar algo, ¿sí? Mediante un texto con ciertas indicaciones. Ejemplo, una receta médica, ¿verdad? Es una receta de prescripción, ¿verdad? Porque te indica qué es lo que tienes que hacer para cambiar, no sé, ¿verdad? Sí, tu salud, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Y aquí vienen algunos ejemplos, ¿verdad? Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ¿verdad? Aquí viene uno de cada uno. Por ejemplo, aquí habla primero del informativo, ¿sí? Dice, se ha comprobado que en los últimos 100 años la temperatura media del planeta ha aumentado entre el 0.3 y 0.6%. Este fenómeno se denomina calentamiento global. Así con esto, damos por hecho que es un texto informativo. Nada más con esa primera parte, ¿sí? La intención de este texto es informar. ¿Sí? La intención de este texto es informar, ¿sí? Pero si nos vamos a la clasificación de los textos, ¿qué tipo de texto sería? A ver, yo les pregunto. Clasificación de textos. ¿Sí? Es de los anteriores que vimos. ¿Sí? Yo creo que sería un texto. Estamos hablando del calentamiento global, del cambio de las temperaturas, efecto invernadero. Pues, podría ser un texto científico. Sí, de hecho, sí. Un texto científico con la intención de informar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Y sí, efectivamente, ¿sí? Dice aquí, el propósito de este texto es informar sobre algunas de las causas del calentamiento global y sus consecuencias. Bueno, aquí obviamente nos estamos enfocando en el propósito del texto, ¿sí? Estamos hablando del propósito del texto, ¿sí? No del tipo solamente. Bueno, aquí yo le agregué lo del tipo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, vamos a ver el ejemplo 2, dice. Cuando hablamos de justicia, tenemos que analizar si nosotros somos o no somos justos. Es decir, si logramos ser tolerantes y solidarios, porque si queremos que nos respeten, tenemos que respetar a los otros, y si no nos gusta que nos discriminen, no debemos discriminar. Si necesitamos expresar nuestras opiniones, debemos escuchar las opiniones de los demás, aunque no las compartamos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que intenta este texto? ¿Cuál es el propósito de este texto? Pues, Como a ver, es adelante. como si se lo Es dieran, es persuasivo, como, ajá, es aunque persuasivo, ajá. Sí, persuasivo, Kareli, es correcto. es persuasivo, aunque la verdad, al menos en este rubro de la justicia y eso, es un poco engañoso, ya que según prescriptivo regular la conducta del lector, y en este texto está hablando sobre conductas, lo cual eso podría Lo que desviar un poco. pasa, lo que pasa es que, bueno, a mi parecer sí se entiende el texto, porque si eres maestro, bueno, al menos que en,
educación ética y todo eso te lo enseñan. Por Ujú. ejemplo, si tú eres maestro y tienes algún, no sé, algunos alumnos que son muy conflictivos, que no saben trabajar juntos o cosas así, tú vas a hablar en general, no directamente con esa persona, porque luego lo pueden malinterpretar. Entonces, están hablando, o sea, el texto aquí yo lo entiendo como que si un maestro se lo va a decir a cierto grupo de niños que son medio conflictivos, y pues ahí se está hablando en plural, no está hablando como en sí solamente con una persona. Mm, sí, es correcto. ¿Cómo sería un prescriptivo? Vamos a suponer que queremos hablar de este tema en particular con ese grupo de jóvenes, como dice Karen. Y definitivamente aquí, por ejemplo, este texto no es prescriptivo, es persuasivo, ¿verdad? Porque estamos tratando de convencer a algo, a alguien, de algo, de cambiar esas conductas, como dice por ahí Alberto. Pero ¿cómo sería de forma prescriptiva de este mismo tema? Si, por ejemplo, después de esto ponemos, para hacer esos cambios, chicos, o sea, así como que imagínate que estamos hablando en un auditorio, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que seguir las siguientes indicaciones. Número 1, y así, y ahí ya estás empezando a prescribir cuáles son los pasos para tener esos cambios en la conducta, ¿sí me explicó? ¿Sí? Número 2, ¿sí? Ya, bueno, obviamente ya estamos mezclando dos tipos de texto en uno solo, de la misma temática. No sé si me expliqué, chicos. Profe, ¿lo podría repetir otra vez, por favor? Sí, es que, o sea, yo les decía, imagínate, ya sabemos que es persuasivo, ¿sí? Porque como dice por ahí, te están tratando de convencernos de que seamos tolerantes, que no discriminemos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Nos están intentando convencer, entonces un texto con intención o su propósito es persuadir, ¿sí? Persuadirnos o convencernos, ¿sí? Ahora, pero tomando el comentario de su compañero, ¿sí? De que sea descriptivo, ¿cómo haríamos este texto o cómo continuaríamos este texto para que ahora haga la función de un descriptivo? ¿Sí? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es, y para lograr esto, estas conductas, por decirlo así, ¿verdad? Le sugerimos seguir los siguientes pasos, ¿sí? Por decir, inciso A, ¿verdad? Tener mejores acciones en sus conductas, inciso B, no sé, o sea que el paso a paso de lo que tienes que hacer para poder lograr más rápido que estos valores digamos que de este texto persuasivo nos está dando que se logre lo más pronto posible. ¿Sí me explico? ¿Más o menos? En resumen, esto es persuadir, ¿sí? Ahí nomás yo di un ejemplo de cómo prescribirlo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, dice aquí, el propósito de este texto es persuadir sobre la importancia de la actitud tolerante y justa en la convivencia de personas, ¿verdad? Y es un texto persuasivo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de un texto, lo que es prescriptivo. Fíjate bien aquí el texto prescriptivo, aquí sí está bien clarito, ¿sí? Pautas para ser un buen deportista. Y te dice cuáles son las pautas o los pasos, ¿sí? Ser honesto y valiente en cualquier situación, respetar las indicaciones de tus superiores, desarrollar un espíritu deportivo. ¿Sí explico? Este es un texto prescriptivo, porque me está diciendo qué es lo que tengo que hacer para ser un mejor deportista. ¿Sí? ¿Me explico, chicos, la diferencia entre uno y otro? Entonces, el propósito de este texto es prescribir. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios. Profe, entonces como dijo, creo que es prescriptivo, es el que dijo que necesita como casi como paso a paso, como que te está explicando cómo puedes llegar a convertirte en algo que quieres o como si fuera un proceso, algo así. Exactamente, exactamente. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Gracias, profe. Sí, de nada. ¿No? Chicos, chicas. Bueno,
No, maestro, me quedó claro. Perfectísimo. Bueno, ya vimos aquí los tipos de textos, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito a la parte de los tipos de sujeto, ¿sí? Sabemos que, bueno, en un enunciado está el sujeto, está el predicado, está el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay sujetos que son implícitos y tácitos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ahí me quedé congelado, espérenme. Ahí está ya. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver ahí. Bueno, por ejemplo, el sujeto implícito, ¿cómo andamos de tiempo? Estamos bien. Es lo que le falta a una oración. O sea, ya hace rato hablábamos de lo que significaba ser implícito o explícito, ¿sí? Sí, sabemos que implícito es una idea que no está escrita de forma directa, pero ahí está. ¿Sí me explico? Es lo mismo aquí en tipos de sujetos, sujeto implícito, a lo mejor no está escrito, por eso dice que le falta la oración, pero, o sea, no está escrito, pero sí está, ¿sí? O sea, se da cuando un enunciado aparentemente no lo tiene, pero puedes deducirlo. Fíjate bien lo que dice aquí, puedes deducirlo en base al verbo, ¿sí? Por ejemplo, aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? Fui al cine el sábado. ¿Quién es el sujeto? Fui al cine el sábado. ¿Quién es el sujeto? Yo. Yo. Yo soy el sujeto. Eso se llama sujeto implícito. ¿Sí me explicó? Estuve estudiando la semana pasada. ¿Quién es el sujeto? Yo otra vez. Yo, otra vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me explicó? ¿Sale? Entonces, y aquí vienen más ejemplos. Salieron a dar un paseo. ¿Quiénes? Pues ellos o ustedes, ¿verdad? Sí. Cargamos las baterías de la cámara. ¿Quiénes? Pues nosotros, ¿verdad? Me brinco al de juega a los bolos. ¿Quién? Pues él, ¿verdad? Sujeto, él. ¿Sí? ¿Sale? Aquí incluso, bueno, cuando hablamos de enunciados, en donde ya están en un punto, ¿cómo se dice? En un círculo cercano. O sea, que sabes quién es la persona que fue al cine, que sabes quiénes salieron a dar el paseo, que sabes quiénes cargaron las baterías, ¿sí? Aquí ya puedes decir que el sujeto implícito, fui al cine el sábado. ¿Quién? El profesor Víctor. Un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Sujeto implícito. ¿Sí? ¿Ok? Aquí ya estoy especificando quién exactamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Chicos, chicas. Y luego, viene el sujeto tácito, ¿sí? Donde dice que es aquel donde no aparece escrito el sustantivo o pronombre, ¿sí? Personal en la oración, pero está sobreentendido, o sea que está sobreentendido. Leo, dice aquí 2 puntos, leo. Cuando decimos leo, entendemos que yo leo, ¿sí me explico? ¿El sujeto quién es? Pues yo, ¿sí me explico? O sea, estudio, ¿quién estudia? Pues yo, estudian, ¿quién estudia? Pues ellos, ¿verdad? ¿Sí? El sujeto tácito. Y luego aparte aquí dice, aquí viene otro ejemplo, dice Bastián expolió su cabalgadura metálica más despiadadamente aún. Bueno, aquí sí está. Ah, bueno, aquí abajo, este es el enunciado completo. Dije yo, pues aquí no está. Aquí sí está explícito, no está implícito, está explícito. ¿Sí? Aquí no habría sujeto tácito, pero en la que sigue viene el ejemplo donde ya no viene. Expolió su cabalgadura más despiadadamente aún. ¿Sí? O sea, no está apareciendo escrito, pero sabemos que fue Bastián. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Sale, chicos? ¿Sí le entendieron o no? Les pregunta. Sí, profe. Ok. Y luego viene el sujeto simple. El sujeto simple, chicos, por su nombre lo dice, es el sujeto simple, ¿no? Es aquella parte en la que se define la persona, el animal, la cosa, de lo que se dice algo en la oración. ¿Sí? Juan va en bicicleta, ese es el sujeto que ya todos conocemos. ¿Sí? Juan va en bicicleta. ¿Sí? ¿Quién es el sujeto? Pues Juan.
¿sí? El doctor Ricardo operó a su paciente. ¿Quién es el sujeto? El doctor Ricardo, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Es el sujeto simple, ese bien explícito, bien escrito, bien claro y descrito de quién es el sujeto, ¿sí? Ahora, también existe el sujeto compuesto. El sujeto compuesto es la parte personal de la oración, la que contiene la persona gramatical. En otras palabras, perdón, es la parte de la oración en la que se define a la protagonista de la misma, ya sea una persona, animal o cosa. El sujeto es entonces el que responde al quién. Aquí el sujeto compuesto, perdón, es el quién, ¿verdad? De la oración. Si la oración es nuestros amigos vendrán a vernos, el sujeto respondería a la pregunta, ¿quiénes son los que vendrán a vernos? ¿Quiénes son los que vendrán a vernos? Nuestros amigos. Y ese, nuestros amigos, es sujeto compuesto. ¿Sí me explico? Nuestros amigos. ¿Ok? Nuestros amigos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Cómo andamos? Hay dos que puse aquí. Ya se durmieron, ¿verdad? Ok, muchachos. Luego, sabemos que cualquier tipo de texto, libro, escrito, pues lo ideal que es que siempre haya una conclusión. ¿Qué es una conclusión, chicos? A ver, alguien que me diga qué es una conclusión. Es un enunciado que representa o un resumen o el juicio final Ujú. de un tema tratado. ¿Alguien más que me comparta qué es una conclusión? Yo iba a decir que es como la parte final de un texto, pero sí prácticamente lo que dijo Alberto, que es pues como un resumen o sea, que ya mencionas como en general del tema. Perfecto. Eso es un texto. ¿Sí? Bueno, no, perdón, eso es conclusión. Ya estoy aquí. Ya me confundí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí viene ejemplos de conclusión. ¿Sí? Aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? Sí, y efectivamente es lo que ustedes comentan, ¿verdad? Sí. Dice, el agua hierve a 100 grados centígrados. Cuando el agua hierve se convierte en vapor. Por lo tanto, el agua puede ser tanto líquida como gaseosa. Está bien. Los cocodrilos son reptiles. Entonces podemos decir en resumen o en conclusión, detectamos o encontramos que los cocodrilos son reptiles y que son de sangre fría. Por lo tanto, los cocodrilos por lo tanto, todos los cocodrilos son de sangre fría. Digamos que aquí la conclusión la está dando aquí al final, ¿no? ¿Sí? Básicamente. Aquí hay varios ejemplos. Pero fíjate en lo que dice aquí. Viene una nota importante. ¿Sí? Sin embargo, las conclusiones no necesariamente tienen que ser escritas en esa forma para que puedan tener validez. Es cierto eso, o sea, no se trata de investigaciones científicas. Los argumentos expuestos logran un mayor enfoque en el experimento y finalmente publican en el enunciado al que se llegó. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Luego de un estudio llevado a cabo por el grupo de científicos, se descubrió que al menos las 3/4 partes del cuerpo humano están compuestos de agua, encontrándose esta en los órganos y tejidos, la sangre, la saliva, el interior de las células e incluso los huesos. Esto quiere decir que las funciones de nuestro cuerpo, ¿te fijan cómo este texto está describiendo, digamos, un texto científico, ¿no? Está describiendo de esta temática y ahorita van a ver cómo nos llega a una conclusión final. ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? Eso quiere decir que las funciones de nuestro cuerpo involucran al agua para poder realizarse y no solo las funciones internas necesarias para la vida, sino también es utilizada para realizar actividades cotidianas que nos garantizan un mejor estilo para la vida, siendo estas la buena higiene, el riego del agua, de las plantas, la limpieza de nuestras pertenencias, la regeneración de energía, entre otros. En conclusión, final, aquí bueno, te están diciendo la palabra en conclusión, en muchos casos no te lo dicen, ¿verdad? Este estudio es que por más simple que parezca el agua es fundamental para la vida, ¿sí? A lo mejor puede decir, no sé,
No sé, como aquí pueden quitar la palabra conclusión. ¿Sí? Entonces, por más simple que parezca el agua, es fundamental para la vida. También es una conclusión, ¿verdad? Quitando la palabra conclusión como tal. Digo, no crean que siempre se van a encontrar la palabra conclusión en una conclusión, o sea, o para identificar una conclusión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más, chicos? Ah, caray. Ahorita ya vamos a poner asistencia. Ya vamos a poner la asistencia, ok, ya que tanto nos falta, ¿sale? Ahorita igual y ahorita me avisa, ¿ok? Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí vienen algunas preposiciones, ¿sí? Aquí estas preposiciones que ya también habíamos visto un poquito cerca dentro del cuestionario, de los cuestionarios, ¿verdad? ¿Sí? Como su nombre lo dice, es utilizar correctamente estas preposiciones. Esto se puede lograr atendiendo a su significado, o sea, qué significa cada preposición a la que indica. Pues muchas veces se usa una preposición por otra y se deja de emplear alguna cuando es necesaria, ¿verdad? Entonces aquí vienen algunas preposiciones, ¿sí? Automóvil a venta, automóvil en venta, quererse a morir, quererse hasta morir. ¿Qué quiere decir? Que estas son las preposiciones. Las que están en negrita son las preposiciones. ¿Sale? ¿Ok? Y aquí vienen algunos ejemplos de lo que es cada preposición, ¿verdad? Digo, un ejemplo de cómo podrías conectar con una preposición. Mi amor está sobre tu fidelidad. Mi amor está en tu fidelidad, ¿verdad? ¿Vale? Sin embargo, hay algunas omisiones, ¿verdad? De las preposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, el alumno no encontró con, no sé, el alumno se encontró con un examen difícil. El alumno se encontró, pues no sé, ¿verdad? Difícil el examen, ¿no? Aquí dice, el alumno se encontró un examen difícil. Aquí está. Esta es la forma correcta y la omisión es quitar el con, ¿verdad? ¿Sí? Date cuenta que yo soy el propietario, es la forma correcta. Date cuenta de que eso está equivocado y muchas veces lo usamos así, ¿eh? ¿Sí? Acordamos parar aquí. Acordamos parar hasta aquí. Lo más correcto es acordamos parar hasta aquí, sin la preposición hasta, ¿sí? Entonces aquí tienes que omitir en ciertos casos. Y a veces la inserción incorrecta de algunas preposiciones también viene aquí, mira, no acostumbro a verte. Simplemente no acostumbro verte, ¿verdad? Es necesario que vuelvas, es necesario que vuelvas, o sea, tienes que quitar esas preposiciones que están del lado izquierdo en color negrito, ¿verdad? Lo más correcto es que lo pongas como está del lado derecho. ¿Sí? ¿Ok? ¿Eso qué nos da? Bueno, sin saber que existen las preposiciones, ¿qué me da más certeza en el uso de las preposiciones? Pues la lectura, la práctica, definitivamente, ¿verdad? ¿Sí? Aunque a veces nos quedamos con ciertos modismos, ¿verdad? Y cometemos esos errores, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí le dejamos el día de hoy, ¿sí? Aquí viene ya una lectura, ¿verdad? Esta lectura, ya prácticamente la comprensión lectora era muy poquito, ¿verdad? La comprensión lectora básicamente es que conozcas la comprensión lectora, qué es tipo de textos, propósitos del texto, ¿verdad? Y pues bueno, todo lo que vimos aquí de las preposiciones, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las conclusiones, de los tipos de sujetos, ¿verdad? Los tipos de, bueno, la intención o el propósito de los textos, informar, persuadir o prescribir, ¿verdad? Básicamente eso es lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Se fijan de este tipo de tema de la comprensión lectora es muy cortita, yo creo que es más práctico lo que tendríamos que hacer y vamos a practicar mucho de esto, ¿sí? Mañana vamos a empezar con esta lectura de Papá Juega con nosotros, ¿verdad? Y vienen algunas preguntas aquí, ¿vale? Y vienen también algunas cosas con las que cerramos aquí la parte de la comprensión lectora, ¿ok? Bueno, muchachos, déjenme nada más poner aquí el pase de asistencia, ya para cerrar sesión, déjenme terminar de grabar.